Vázquez acá ya estoy yo reclamándole como si él fuera el del banco. Oye, no llegan los estados de cuenta, qué barbaridad. Bueno, el punto es, Iván, pues sí, saber revisar nuestro estado de cuenta y también saber gastar para que cuando llegue el estado de cuenta no te dé un infarto, ¿no? Porque firmas y de repente, ¿yo? ¿A qué hora? Esto no. Esto no es así. Oye, por cierto que me decías de Vansky que subió a 2. Sí, escuché que había subido a 2. Había una puja ya por 2 millones por el retrato, por la obra. 2 millones de libras, ¿no? No, euros. Pues yo ahí tengo unas pinturitas. Por si quieren también las puedo subastar. Pero bueno, así sucede, ¿no? Hay quienes hacen más y más dinero, pero hay quienes pues están utilizando la tarjeta de crédito, llega el estado de cuenta. ¿Cómo lo leemos? ¿Es complicado? ¿Por qué es importante hablar de ese tema? Pero mira, te voy a contar una historia. Nosotros en la asociación atendemos a personas de todo el país. Sí. Entonces hace no mucho, tendrá menos de un mes, yo personalmente platiqué con una persona, una señora, que nos llamaba de una comunidad de Coahuila. Ajá. Entonces el banco le quedaba retirado. Según ella lo que me contaba, que para ir y regresar del banco necesitaba medio día. Se tardaba un par de horas en llegar, un par de horas en regresar. Y nunca le llegaban estados de cuenta ni nada. El asunto de esto es que ella, su familia, su hijo, se casa, su nuera, el hijo tiene un trabajo, pero no les van tan bien, necesitan un poquito más de entrada, y la señora no tiene dónde apoyarlos. Entonces la nuera le dice, oiga suegra, ¿por qué no me presta dinero para poner un negocio y podamos vivir mejor? La señora, la suegra no tiene para prestarle, pero le dice, ¿sabes qué? Vamos a sacar un crédito al banco, te doy el dinero, tú pones el negocio y pagas el crédito, ¿no? Lo vas pagando poco a poco. Entonces la señora va al banco, saca el crédito, le da el dinero a la nuera y la nuera empieza a pagar. Para esto es un crédito, creo que eran como 100,000 pesos, alrededor de 100,000 pesos, a pagar como en 2 años y medio, algo así. El asunto es que le dice, tienes que pagar tanto mensual, y la nuera se dedica a pagar tanto mensual. Nunca les llegó un estado de cuenta, nada, simplemente así se acomodaron y así pasó, ¿no? Pasó el tiempo, la nuera en determinado tiempo le dice, ¿sabe qué? Ya hice las cuentas y ya terminé de pagar. ¿Cómo que me terminaste de pagar? Pues sí, yo ya le di 100,000 pesos, 100,000 pesos fue lo que me dio y pues ya, ¿no? Ya acabé. Ya acabé. ¿Los intereses? Exactamente, pues es un préstamo bancario. Entonces la suegra no tenía cómo comprobarle que pues era un préstamo del banco. Entonces realmente la señora todavía deudaba como otros 40, 50,000 pesos de todo el tiempo. Porque a veces es el doble, ¿no, Iván? Generalmente en bancos no llega hasta el doble, pero en algunas financieras hasta más del 100% se paga de interés, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, pues esto ocasionó que se pelearan entre la suegra y la nuera, y la nuera terminó llevándose al hijo de la ranchería esta. Entonces ahora la señora se quedó endeudada con un reporte negativo en un buró de crédito, sin poder ver a su hijo y sin poder ver a sus nietos. Y todos se fueron a Estados Unidos. Ay, qué padre. Oye, eso, aparte, nos queda muy bien para decirlo, es que confías demasiado. O sea, aunque sea tu esposo, aunque sea tu novio que amas en ese momento, la verdad es que no se puede confiar. No se puede confiar. Las personas te dicen, sí, claro, sácalo, yo lo pago, sí, no hay ningún problema. Sí. Y a los 5 minutos las personas desaparecen. Acuérdense que somos cambiantes y que a las personas pues no les interesa, sobre todo cuando te dejan a ti con la deuda, ¿no? Aquí se pueden identificar varios errores. Primero, lo que dices, no debes de prestar tu nombre, porque además es un delito, porque estás haciendo prestanombres. Estás sacando un crédito y, bueno, está mal. No está bien. No le debes de prestar tus créditos a terceras personas, amigos, familiares, quien sea. A menos de que estés dispuesto a afrontar las consecuencias de lo negativo que pueda pasar. Si tú estás dispuesto y sabiendo que tal vez no te paguen y que tú puedes hacer frente a ese gasto, bueno, a lo mejor ya tú eres responsable. Mejor se los das de regalo. Tenemos un sondeo, Iván. Claro. ¿Lo vemos y regresamos? Claro.
Me imagino que es un ahorro bancario y el estado de cuenta se refiere a cuanto al monto o al saldo que tenga esa cuenta. Bueno, un estado de cuenta es, me imagino que donde depositan tu dinero y tienes un ahorro de dinero, y pues esas son algunas de sus funciones. Es un estado de cuenta bancario que sepa es el balance que sacas cada mes, o depende cómo te deposite tu empresa o afiliación en la que trabajes. Es un ahorro que tú tienes en un banco y pues ese dinero lo guardas en tu tarjeta, ¿no? De débitos, supongo, ¿no? Porque de crédito pues ya no sería tu estado de cuenta. Y sí, pues vas para guardar tu dinero a ahorrar. Un estado de cuenta es el que se ocupa en las gestiones financieras como referencia para poder sacar dinero, transferencias o traspasos de dinero. Pues depende, porque los estados de cuenta se manejan ante una empresa y sirven para desglosar todo el capital activo y el fijo. Claro. Fíjense, a veces pensamos que pues el estado de cuenta es algo como pues, natural, simple, todos conocemos un estado de cuenta y ahí vemos que nos dicen, yo me imagino que, yo creo que, pero exacto en lo que nos habíamos quedado es en esta parte de pues, no confiar, no fiarte de que es mi esposo, es que ya nos vamos a casar, es que es mi hijo, es que es mi nuera, es que es tal, porque en temas de dinero la verdad es que siempre hay un problema. Malos entendidos. Y no es que las personas sean, bueno, no generalmente, a priori la persona es mala y está pidiéndote el dinero para no pagártelo. Sino que a veces, como los créditos son de largo tiempo, pues pasan cosas. Las personas se quedan sin trabajo, pueden sufrir un accidente, pueden pasar miles de cosas por las que el familiar te deje de pagar. Y no es que sea una mala persona, sino simplemente son cosas que pasan. Pero eso puede hacer que las familias realmente se desintegren. Claro. Entonces, bueno, no prestar tus créditos. Y ya que y otra, que te lleguen tus estados de cuenta. Si no te llegan tus estados de cuenta, tienes que ir al banco, porque no es responsabilidad del banco si no te están llegando. Tú tienes que ir y decir, ok, ya sea que me lo mandes físico o me lo mandes por correo electrónico, porque hay algunos bancos que ya por política lo mandan solo electrónico, pero te lo tienen que enviar. Y si no te está llegando, entonces tienes que ir y hacer la aclaración para que te llegue. Es responsabilidad de uno hacerlo, porque hay personas igual que dicen, a mí nunca me llega mi estado de cuenta, yo ni pago porque ni sé cuánto debo ni nada. Y se lavan las manos, pero no, es responsabilidad de uno, tenemos que acudir al banco. ¿Y hay algo especial en lo que nos tenemos que fijar en el estado de cuenta? Digo, además de la fecha de pago, ¿no? Sí, lo más básico que debemos de interpretar es las fechas de corte, que son, lo que quiere decir es el periodo entre una fecha y otra fecha que el banco hace cálculo de cuánto te gastaste en ese mes. Esa es la fecha de corte. Para saber cuándo utilizar tu crédito, si es un crédito revolvente como una tarjeta de crédito, lo más provechoso es utilizarla un día después de tu fecha de corte. Si corta, digamos, el día 1, lo más provechoso sería que lo utilizaras el día 2 y así tienes casi 50 días para pagar el total sin que te cobren un peso de interés. Sí, es muy buena, la tarjeta de crédito es muy buena en ese sentido, porque a lo mejor, bueno, yo voy a recibir dinero en 30 días, perfecto, usa la tarjeta y no te van a cobrar un solo centavo y ahí vas a tener esta liquidez. Pero el problema es que pensamos como que, bueno, tengo un crédito de 150,000 pesos. Pues casi pensamos que es un regalo y después para pagar es un problema, ¿no? Y también algo importante, te dice, ahí está, por ejemplo, desde el periodo facturado y pagar hasta 17 del 12, bueno, creo que dice ahí de 2011. O sea, 17 de diciembre del 2011. Si tú pagas el 18 de diciembre de 2011, ya hay una penalidad, ¿no? Sí, en el mismo estado de cuenta se refiere a los intereses normales, que son los intereses normales de tu crédito, más los moratorios en caso de que te atrases. Generalmente los normales en algunas tarjetas, o en la mayoría de las tarjetas, van desde el 30 al 50 hasta el 70%. Y los moratorios... ¿Los normales? Los normales. ¿30% de intereses? Sí, hay algunas. Y los moratorios ya pueden llegar hasta 90, 100% los moratorios. Y además también hay como una comisión por pago tardío, sí, porque también, por ejemplo, cuando prestas un crédito, hay quien te dice, ¿y qué lo pagué al otro día? Lo pagué a las 8 de la mañana del siguiente día. A las 12 de la noche ya tiene un cargo, si no lo pagaste.
Sí, aparte de los intereses moratorios, también hay un costo por cobranza. Claro. Aquí una cosa que hay que distinguir bien es el CAT y los intereses, porque generalmente cuando un banco quiere aprovecharse del desconocimiento de las personas, dice, esta es la tarjeta de menores intereses en el mercado. Y puede ser que sea cierto, pero puede ser que sea una de las más caras, como muchos productos pasan. ¿Y eso por qué? Porque el CAT es diferente al interés. El CAT incluye el costo anual total. El costo anual total a lo que se refiere es a todos los costos que están incluidos en tu crédito durante un año. Entonces un CAT puede ser del 70%, mientras tu tasa de interés puede ser del 30%. Entonces si un ejecutivo bancario te dice, oye, esta tarjeta de crédito tiene el 30% de interés, y dices, ok, pues está mejor que la otra que me cobra 40% de interés. Pero lo que no te dice es que aparte del interés, pues te va a cobrar la anualidad, comisiones por esto, comisiones por el otro, no sé, X cosas, y terminas pagando un CAT, el costo anual total, que es el 70%. Entonces no se dejen guiar por la tasa de interés, sino más bien por el CAT, que es el costo anual total. A veces está bien bajo el interés, pero entonces hay una anualidad. Yo acabo de cancelar precisamente una tarjeta porque la anualidad era altísima y me decían, sí, pero le dimos una tarjeta del cine. Ay, a mí yo ni voy al cine. O sea, no me para funciona. Entonces hay abordar que primero fijarse los cuál es la que te sirve, ¿no? aviones, pases para las zonas VIP de los aeropuertos. Las zonas VIP de los aeropuertos cuando llegas a Europa tampoco tienen, entonces bueno, ahí ya cada quien sabrá, ¿no? Para qué les sirven, pero sí hay que poner, es que casi le regalamos 40,000 pesos, sí, pero 40,000 pesos pero que no yo no me sirven, pero para nada, y además sus salas VIP no las encuentro nunca en ningún lado. Entonces, pues la fecha de corte, la fecha límite para pagar, es el último día que tienes para poder saldar sin que te carguen nada más. El saldo para no generar intereses es todo lo que debes, para que no te cobren ningún interés. El pago mínimo requerido, que es lo justo que te está pidiendo el banco para no cobrarte intereses de más, moratorios. Y lo recomendable es que nunca pagues en una tarjeta de crédito el mínimo, porque te vas a ir a años y vas a pagar muchísimo. Claro. Tenemos reportaje también sobre finanzas personales, por si no nos quedó clarito cuál es nuestro nivel de endeudamiento y demás. Vamos a ver. Gracias. Las finanzas personales son un asunto de gran importancia si deseas hacer rendir tus ingresos. Al incorporarnos al mundo laboral, es necesario informarnos sobre todos los gastos que tendremos que realizar y así poder administrar nuestro presupuesto mensual de la mejor manera. El presupuesto es el ingreso mensual que una persona percibe a través de su salario, el cual debe dividirse para afrontar los gastos fijos, que son pagos de comida, transporte o aquellos relacionados con la casa, como el gas, el agua, la renta, la luz y otros servicios. Además, es recomendable apartar aproximadamente un 10% del mismo para una cuenta de ahorro. Se dice que las finanzas de un individuo son sanas si los ingresos son mayores que los gastos, lo que permite contar con una cantidad extra para cualquier imprevisto. El factor esencial para administrar de manera efectiva nuestro sueldo es analizar si las compras que hacemos son realmente necesarias o solo contribuyen a minar nuestro bolsillo. Para abrir una cuenta de banco, asesórate primero antes de adquirir una tarjeta de débito y compara qué banco te ofrece los mejores beneficios. Lo más recomendable es adquirir una tarjeta básica, libre de comisiones y sin un monto fijo de apertura, lo que te permitirá tener mayor flexibilidad en el manejo de tus ingresos. No se recomienda el uso en tarjetas de crédito, pues en la mayoría de los casos cobran comisiones, intereses y anualidades muy altas. Sin embargo, si adquieres una, debes ser muy responsable y no olvidar pagar en la fecha indicada para evitar que se te cobren intereses. Otro elemento importante es la elección de tu Afore, y uno de los consejos de los expertos es realizar aportaciones voluntarias a este fondo de ahorro para que al jubilarte cuentes con una cantidad que te permita llevar una vida cómoda. Finalmente, evitar los gastos hormiga le traerá enormes beneficios a tu cartera, pues aunque parezca que son salidas de dinero insignificantes, al año representan una gran suma que podrías ocupar en algo más provechoso. Cuida tu dinero y aprende a administrarlo.
Dice, 8 de cada 10 millennials tienen deudas en tarjetas de crédito y 35% de los jóvenes mexicanos afirman que su preocupación financiera afecta su salud y les causa ansiedad. O sí, porque luego ni siquiera tienen trabajo, porque muchos de esos millennials también son ninis, y entonces pues no más gastas y luego buenas noches. Es un remolino descendente. Claro, nos piden de cabina. Alguien debe tener ahí como que alguna duda con esto del CAT y también del pago mínimo. Este pago mínimo, a ver, si supongamos, yo me gasto 10,000 pesos, gasto 10,000 pesos en mi tarjeta y me viene un pago mínimo aproximadamente será de unos 300, 400 pesos. Si yo pago eso, ¿cuánto tiempo me va a tardar? En todos los bancos, dependiendo del banco, todos los bancos tienen diferentes metas, digamos, de mínimo, pero lo voy a poner como en un ejemplo para que quede un poco más claro. Digamos que en este ejemplo de los 10,000 pesos, el mínimo serán más o menos como 1,000 pesos, entre 1,000 o 700 pesos, de 700 a 1,000 pesos más o menos, 700. De 10,000 pesos. Entonces, lo que quisiera que retomáramos antes es la idea del CAT. El CAT es el costo anual total. Esto quiere decir que si tú pides 10,000 pesos el 1 de enero y pagas solo el mínimo y lo terminas de pagar el 31 de diciembre, o sea, tardaste todo el año en pagar esos 10,000 pesos, pagando mínimo, lo que va a pasar es que si el CAT fuera de 50%, para hacerlo cerrado, en lugar de 10,000 terminarías pagando 15,000. O sea, si es del 70%, en lugar de 10,000 vas a pagar 17,000. Entonces, el porcentaje del CAT lo que quiere decir es que es el porcentaje de lo que va a aumentar tu deuda. Entonces, digamos que si tú debes 100,000 pesos y tu CAT es del 50% y tú pagas 10,000 pesos mensuales, a lo mejor te vas a tardar 2 o 3 años en pagar. Esto lo que quiere decir que en esos 2 o 3 años que te tardas en pagar, te van a cobrar el 70% por año de esos 100,000 pesos. Entonces tu deuda al final de esos 3 años puedes terminar pagando más del doble de lo que pediste inicialmente. Es decir, sí debes tener en cuenta que al momento de pedir un crédito, bueno, este va a tener un costo. Solamente revisar que no sea el más alto por medio también, como dices tú, del CAT. Y también hay muchos estados de cuenta que ya te indican tiempo a pagar la deuda pagando solamente el mínimo. Entonces ahí ya te dice 5 años, un siglo, toda la eternidad, ¿no? Y entonces ya tú sabrás qué es lo que haces. Pero no es recomendable. A lo mejor si le puedes dar, no sé, si tu pago mínimo es 700, a lo mejor darle 1,000 sí te va ayudando, ¿no? A que vayas bajando más rápido la deuda. La recomendación de mayor a menor es todo lo que te gastes en un periodo, págalo en el siguiente periodo para que no te cobren ni un peso de interés, ¿no? Es una excelente forma de financiarse sin pagar ni un solo peso. Si no tienes para pagarlo todo, paga lo más que puedas, Y ya si de verdad estás en una situación compleja, entonces trata de pagar al menos el doble del mínimo. El doble del mínimo. Ah, el doble. El doble. Ya el mínimo es de verdad porque estás ya en las últimas financieras. Puede ser que a lo mejor, no sé, un mes dices, voy así rayando, pago el mínimo, pero sí mejor es tratar de ir pagando el doble. Y por ejemplo, Elsa Ortiz de la Ciudad de México dice, si el pago total lo debe hacer el día que le marque el estado de cuenta o un día anterior. Es que el estado de cuenta dice, pague hasta 15 de octubre. Pagó el 15 de octubre. Sí, la fecha límite es que hasta ese día, antes de que cierre las operaciones del banco, que generalmente es a las 5 de la tarde, puedes hacer el depósito hasta antes de las 5 de la tarde de ese día de la fecha límite. Pero es aconsejable que lo hagas antes, ¿no? 2, 3 días antes. Si no lo puedes, si lo tienes que hacer el mero día, el consejo sería que lo hicieras pues sí, antes de las 5 y lo hicieras directamente al banco. Porque si lo haces en Oxxo o por bueno, ¿qué? Ahí lo vas a si pagar lo haces a las en cualquier 8, tienda pero departamental o cualquier otra tienda, farmacia ya no va a entrar. Entonces, señora, sí puede ser hasta el día que le marca su estado de cuenta, pero hacerlo antes de las 5 de la tarde y de preferencia directo en su banco, porque a veces también las operaciones se ven reflejadas 24 o 48 horas Si después. cae en fin de semana, ¿En fin de semana? un día antes.
Exacto. Si la fecha límite cae en fin de semana, hay que hacerlo el viernes anterior. Muy bien. Bueno, pues entonces, y además hay que poner atención a todo eso porque ya viene el Buen Fin, vienen los aguinaldos, vienen los regalos, viene charalá, y luego en enero ahí andamos llora, que llora, como la zarzamora, como decía mi abuela. Muchas gracias. Vámonos a un corte, regresamos.